Bueno, ya hemos pasado revista a toda la estructura de la Constitución Nacional. Ahora, en la clase número 5 vamos a ir puliendo las definiciones y los conceptos para continuar. Ya saben que se puede abordar el estudio de la Constitución Nacional a partir del análisis racional normativo, sociológico, histórico y ustedes están trabajando sobre el concepto racional normativo, es decir, identificar a partir de conceptos disposiciones que están en la Constitución Nacional. Tras la lectura lisa y llana de unas cuantas disposiciones de la Constitución, la interpretación literal del texto, eso es un estudio racional normativo. Luego, también hay otras formas de estudiar la Constitución a partir de la historia, proyectos constitucionales hasta, 1853, o, como dice aquí, ir directamente a los pactos preexistentes, visualizar la Constitución como producto de un proceso histórico, no colgarnos directo a la hasta ahora última reforma constitucional del año 94, sino ir considerando antecedentes que tuvieron una decisiva influencia en la Constitución Nacional. Y por supuesto, el análisis que es más dinámico es aquel que reactualiza el texto a partir de las connotaciones actuales, de las preocupaciones de hoy, desde lo ambiental, tecnológico, que sería el estudio sociológico que contempla los aspectos económicos, políticos, sociales, y entonces reactualiza el texto en su aplicación. Bueno, de todos esos abordajes, en esta asignatura y a los fines de la materia, interesa abordar la Constitución desde el análisis racional normativo. Bueno, estudio de la Constitución. Compartí con ustedes videos, son sugeridos, acerca de las ideas principales, las más sobresalientes, de Rousseau, Montesquieu, que son autores filósofos, que influyeron en el primer movimiento constitucional y están en el aula virtual en un espacio destinado a aquello que sugiero, pero no es obligatorio.
Ahora les estoy presentando por pantalla el archivo que nos acompaña todas las clases, al menos por el momento, y les recuerdo algunos conceptos que ya hemos visto. Instituciones. Son normas y costumbres sociales conocidas por todos los que participan en ella. Redes que enlazan y encausan las relaciones sociales. Son entes abstractos que permiten la interacción social, que moldean el sentido de la interacción, relaciones de intercambio, que proporcionan estándares de conducta, que posibilitan la vida social. Conjunto vertebrado de normas con misión y valores. Y de esta que el régimen político es como un universo cuyas estrellas o constelaciones son las instituciones, voy a mencionarles de ejemplo el Congreso es una institución. Bueno, ¿y qué otros ejemplos de instituciones? Un club barrial, la iglesia, la universidad. Bueno, cualquiera de estos alcances podemos tomar que es una forma de entender este concepto. Conjunto vertebrado de normas, misión y valores proporcionan estándares de conducta que posibilitan la vida social. Luego avanzamos con las reglas de convivencia. Ustedes tuvieron la posibilidad de trabajar con este concepto en el foro de actividad. Normas jurídicas, normas morales, normas religiosas, normas sociales y posteriormente identificaron artículos de la Constitución Nacional que coincidían con ejemplos que ustedes habían dado. De todas estas reglas de convivencia, trabajaron con exclusividad sobre normas jurídicas, es decir, artículos de la Constitución Nacional y también de tratados internacionales incorporados a la Constitución o que tienen jerarquía comparable, porque la asignatura es una materia jurídica, instituciones de derecho público. De la ética se desprenden conductas jurídicas y morales. Estas dos especies de la ética tienen diferencias entre sí, ya que la norma jurídica es heterónoma y la norma moral es válida en tanto y en cuanto el sujeto la estime válida. Influye en su conciencia. Y un parámetro para poder distinguir entre diferentes reglas de convivencia es qué sucede después de la transgresión. Y, por supuesto, sigue este otro comentario. Es muy importante que lo tengan presente, que hay conceptos esenciales que estarán siempre presentes independientemente de la especialidad o rama jurídica que estén estudiando. El ordenamiento jurídico está encabezado por la Constitución. Y el ordenamiento jurídico se representa a partir de una pirámide de Kelsen,
o pirámide jurídica, se van ordenando las normativas siguiendo em, un criterio que va descendiendo de generalidad, es decir, desde la norma más amplia y general dentro de un país hacia la norma más particular de todas que conforma la base de la pirámide. La prisma de la pirámide se comparte por la Constitución y tratados de derechos fundamentales. El artículo 31 de la Constitución Nacional dice: la Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son, bueno, ese artículo viene ya con la Constitución de 1853. Ya estaba presente en la Constitución de 1853. Al reformarse la Constitución en el año 94, hay que entender que hay una clase de tratados que están incorporados o que tienen jerarquía comparable a la Constitución Nacional. Por lo que ya desde la Constitución de 1853 los tratados formaban parte del derecho federal. Luego el país suscribió la Convención de Viena, Derecho de los Tratados, y entonces vamos siguiendo una línea de tiempo que inicia en el 53, continúa en 1969 y luego hay un fallo muy importante, Etmejian, y la reforma constitucional. Si vamos ubicando estos hitos en una línea de tiempo, ahora vamos a diseñar esta pirámide de forma de representar el ordenamiento jurídico a como es hoy, la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional, luego siguen los tratados con jerarquía superior a las leyes, y luego las leyes nacionales. Y ahí tenemos todo el plexo del derecho federal. La pirámide enseña, bueno, por supuesto que las normas descienden en generalidad hasta la norma más particular. La norma particular es la sentencia judicial, que pavimenta, que es la base de la pirámide. Cada norma jurídica es válida en tanto se apoya y fundamenta en la inmediata superior, así hasta llegar a la Constitución del Estado. La pregunta es si el ordenamiento jurídico, lo he presentado como acabo de hacerlo, tiene espacios en blanco o lagunas o vacíos. La respuesta es que ante un silencio el juez lo suple con su sentencia, aplicable al caso planteado, al caso particular planteado. Y además sumamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que lo que no está prohibido está permitido, y cierra herméticamente el ordenamiento jurídico con esa cláusula que se llama principio de clausura. Al finalizar esta presentación, recuerdo que hay párrafos citados, me gustaría remitirme a ellos.
El orden jurídico como sistema de normas. Fragmento, principios del derecho internacional público. Bueno, Kelsen. Un ordenamiento jurídico. Un orden jurídico. Es un sistema dinámico de normas, desde que, como fue señalado, el derecho regla su propia creación. Una norma pertenece a un orden jurídico nacional determinado si es creada de una manera establecida por otra norma superior de ese orden. Si se pregunta por qué es legal un cierto acto de coerción, por ejemplo, el hecho de que un individuo prive a otro individuo de su libertad poniéndolo en prisión, la respuesta es porque ha sido prescripto por una norma individual, una decisión judicial. Si se pregunta por qué esa norma individual es válida como parte de un orden jurídico determinado, la respuesta es porque ha sido creada de conformidad con una ley penal. Esta ley recibe su validez de la Constitución, puesto que ha sido establecida por el órgano competente de la manera que la Constitución prescribe. La costumbre como fuente de derecho. Un fragmento sobre el derecho y la justicia de Alf Ross. Es un hecho sociológico bien conocido que la vida de un pueblo primitivo está regulada por la costumbre, hasta en los menores detalles. Hay normas consuetudinarias sobre la manera de cazar, de pescar y de hacer la guerra, sobre el reparto del botín, el trato social, las buenas maneras, el cumplimiento de las ceremonias religiosas y mágicas, etc. La costumbre es un modo de conducta que es generalmente seguido y que es vivido como obligatorio. Cualquier transgresión suscita la desaprobación de parte de la tribu. Tal reacción emana originalmente del grupo como un todo y puede asumir una gran variedad de formas. Aún entre los pueblos muy primitivos se encuentra un caudillo. Esto podría ser considerado como el simiente de una autoridad pública. A partir de allí se organiza gradualmente un poder judicial. Grupos especiales cuya función es legislar y un sistema de autoridades públicas que pretenden monopolizar el ejercicio de la fuerza. Así, en forma gradual, el derecho y la costumbre se diferencian. De la teoría pura del derecho, Kelsen, el derecho como técnica social. Considerando, dice Kelsen, en cuanto a su fin, el derecho aparece como un método específico que permite inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada. El aspecto característico de este método consiste en sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la deseada. El autor de una norma jurídica supone evidentemente que los hombres cuya conducta es así regulada considerarán tales actos de coacción como un mal y se esforzarán por evitarlos. Su meta es, pues, encauzarlos hacia una conducta determinada, amenazándolos con un mal en caso de una conducta contraria, y es por la presión que así ejerce sobre ellos como obtiene lo que desea. Bueno, regresamos entonces a la primera parte de esta presentación. Ya sabemos el concepto de instituciones, que existen diferentes reglas de convivencia, que vamos a enfocar nuestra atención a las normas jurídicas, particularmente en el estudio de la Constitución Nacional desde el análisis racional normativo, que existen diferentes formas de estudiar la Constitución, por supuesto. La Constitución como producto de un proceso histórico, hay una formación del concepto Constitución a lo largo de muchos siglos,
imbuida de ideas del primer movimiento constitucional, antecedentes a nuestra Constitución Nacional, y algunas cuestiones muy puntuales. La Constitución Nacional Argentina en 1853, Buenos Aires estaba separada de la Confederación Argentina, que la Constitución Argentina tiene como antecedentes la Constitución de los Estados Unidos, dictada en Florida en 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vidal Campos refiere al artículo 31 de la Constitución y explicó que a partir de ese artículo se desprende la supremacía del derecho federal por sobre el derecho local, que la separación de Buenos Aires del resto de la Confederación se termina con la firma del Pacto de San José de Flores de 1859. En el año 1860 se produce una reforma constitucional ubicamos al constituyente originario en el año 1853. Repasamos el índice de la Constitución Nacional, tiene un preámbulo, primera y segunda parte y cláusulas transitorias. También hicimos una lectura del preámbulo constitucional y un análisis. Hay diferentes disciplinas que estudian este concepto gobierno. Podemos remitirnos a la etimología del término. Hay formas usuales de estudiar el concepto, como un conjunto de personas que ejerce el poder en un sistema político, conjunto de autoridades vinculadas al proceso de toma de decisiones, instituciones a partir de las cuales se ejerce la autoridad. Ustedes han tenido que responder a la pregunta cómo se caracteriza la forma republicana de gobierno. No les pedía que citaran artículos de la Constitución, pero estuve leyendo las respuestas y lo hicieron. Bien, está. Fíjense que en esta presentación más que definiciones, hay formas de caracterizar al parlamentarismo, al presidencialismo, al semipresidencialismo, y a partir de una serie de características se identifica una forma de gobierno u otra. La Constitución de los Estados Unidos de 1787 es el modelo original a partir del cual se inspiran el resto de las constituciones latinoamericanas. Características: ejecutivo unipersonal, división de funciones. El mandato del Ejecutivo es por tiempo determinado, no pudiendo ser removido por motivos políticos. La duración del mandato solo puede ser afectada por un juicio político. El Ejecutivo no puede amenazar con la disolución del Parlamento. Los miembros del gobierno no pueden ser miembros del Parlamento al mismo tiempo. Y respecto a las características de la forma republicana de gobierno, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los actos de los funcionarios públicos, igualdad de los individuos, tripartición del poder y periodicidad y renovación en los cargos públicos.
Respecto de la tripartición del poder, este concepto, junto con el principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, y, por supuesto, este también, responsabilidad de los actos de los funcionarios públicos, publicidad de los actos de gobierno, es lo primero en estudiar porque encabeza todo el movimiento constitucional. Nos remitimos al siglo XVIII, primer movimiento constitucional, las ideas de Montesquieu con la división del poder. La tripartición del poder la vamos a ubicar en la segunda parte de nuestra Constitución, ya que allí vamos a identificar la estructura del Estado federal, que es obligatorio, todas las jurisdicciones deben seguir, respetar, reproducir, ejecutivo, legislativo y judicial. Vidar Campos refiere a diferentes zonas de reserva, cuestiones que competen al legislativo, otras al ejecutivo y otras al judicial. Por eso aquí dice, la parte orgánica de la Constitución es la que ordena al poder del Estado. Desde el análisis racional normativo, el Estado, todo el Estado, está bajo el ejido de la ley. Solo existe competencias asignadas en aras de un fin. La competencia la establece la Constitución y las leyes. La competencia no es prorrogable. Tiene que ser ejercida por el órgano y salvo excepciones que deben estar muy bien fundamentadas al detalle, podría darse una prórroga, pero bueno, eso lo vamos a estudiar no en derecho constitucional, sino en derecho administrativo y en situaciones muy puntuales. En principio, la competencia no es prorrogable. La tiene que ejercer obligatoriamente el órgano que está investido de esa competencia que estableció la Constitución y las leyes. Y la expresión fuera de su competencia no es buena. Eso es abuso de poder o de autoridad, es desviación del poder. Porque este sistema de división de funciones, que el poder es uno y que está dividido en tres funciones, que la tripartición del poder, es en oposición al sistema anterior. Eh, del salto de una monarquía a una república para conseguir todo esto, es decir, publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los actos de los funcionarios públicos, igualdad ante la ley, tripartición del poder y periodicidad y renovación en los cargos públicos. Y en la progresión histórica en el reconocimiento de derechos, los primeros en ser reconocidos han sido derechos políticos y civiles. Y este principio de igualdad ante la ley que ustedes identifican en el artículo 16 de la Constitución Nacional, tenía en aquel entonces, en el primer movimiento constitucional, una lectura muy rígida de igualdad formal ante la ley. Después ese principio ha sido morigerado hasta hoy considerar una igualdad entre iguales. Y otros principios que tienen relación con
la primacía de la realidad, principio protectorio. Bueno, que iremos viendo progresivamente. Pero en en el primer movimiento constitucional, este principio que ustedes identifican en el artículo 16 significaba igualdad formal. Una igualdad de todos ante la ley. Luego, en la línea histórica, seguiría mucho después el reconocimiento de derechos sociales. A efectos de dar un dato bien concreto, siglo XIX. Bueno, hay diferentes zonas de reserva, utilizando el concepto que dio Vidar Campos y que explicaba así: reserva de la ley, reserva de la administración, reserva del poder judicial. Y todo esto también lo podemos identificar en artículos concretos de la Constitución Nacional. Ahora veremos cuáles son. Reserva de la ley, en principio, tras la lectura del artículo 75 de la Constitución Nacional. Se necesita de una ley del Congreso para crear delitos y penas, tribunales de justicia, para calificar de utilidad pública un bien para su expropiación, artículo 17. Reserva de la Administración, el Poder Ejecutivo Nacional nombra a personal dependiente, tiene a su cargo la administración. Artículo 99 de la Constitución Nacional. Reserva al Poder Judicial, su competencia, su zona de reserva. El control de constitucionalidad, que ustedes ya han estudiado. La de resolver controversias donde se discuten derechos. El control judicial sobre decisiones administrativas. Artículos 116, 117 de la Constitución Nacional. Bueno, me voy a remitir entonces a la Constitución. Entonces, voy directamente a la parte orgánica. Artículo 75, atribuciones del Congreso. Aquí, competencias del Poder Legislativo. Legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. No estoy leyendo por completo cada inciso, solo lo que me surge así más sobresaliente para leer primero. Vamos, por ejemplo, inciso 12, que ya lo he citado en clases anteriores. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social. El inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
El inciso 24, aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Luego me voy a remitir al artículo 99, que son atribuciones o competencia del Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno, responsable político de la administración general del país. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. Participa de la formación de las leyes, las promulga y las hace publicar. Y así sucesivamente las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional en el artículo 99. En el artículo 100, las atribuciones del jefe de gabinete y del Poder Judicial, artículo 116, corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Artículo 117. En estos casos, la Corte ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuera parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Luego, en la segunda parte de la Constitución Nacional, encontrarán acerca del Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, con sus respectivas competencias. Por ejemplo, el artículo 114, el Consejo de la Magistratura, sus atribuciones son seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Del Ministerio Público, artículo 120. El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Y lo mismo está previsto en la segunda parte de la Constitución Nacional, la figura del defensor del pueblo, que que para poder ejercer su competencia incluso se le reconoce legitimidad procesal. Bueno, y así sucesivamente en la parte orgánica van a encontrar, además de la tripartición del poder, estos otros, y en cada uno va especificando cuál es su competencia. Del defensor del pueblo, artículo 86. Es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación. Tiene legitimidad procesal. Artículo 86. Esta misma legitimidad procesal que lo habilita para interponer amparo. Artículo 43 de la Constitución Nacional.
Florencia nos dice que las características de la forma republicana de gobierno es la publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los actos de los funcionarios públicos, igualdad de los individuos, tripartición del poder y periodicidad y renovación en los cargos públicos. Ahora vamos a especificar, vamos a ir puliendo los conceptos y me voy a remitir al artículo 16 de la Constitución Nacional para su lectura. Y voy a resaltar, a efectos de ir reemplazando alguna cosita que estoy leyendo para ir puntualizando. Me voy a remitir al artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni título de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Lo ideal siempre es estudiar con la Constitución en mano. Juan nos dice que las características de la forma republicana son la publicidad de los actos de gobierno, cita algunos artículos de la Constitución, además señala la responsabilidad de los actos de los funcionarios públicos, cita otros artículos de la Constitución. Según el artículo 16, se refiere al principio de igualdad ante la ley, tripartición del poder y periodicidad y renovación de los cargos públicos. Muy bien, estos tres poderes se replican en cada una de las jurisdicciones locales. Mariano nos dice que la forma republicana de gobierno está caracterizada por publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de quienes ejercen la función pública, igualdad de los individuos ante la ley, tripartición del poder y periodicidad y renovación de los cargos públicos, el Estado bajo el signo de la ley y controles. Muy bien. Libertad de expresión, acceso a la información. Viviana dice además que las características son publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad en la función pública, igualdad de los individuos y tripartición del poder, periodicidad y renovación de los cargos públicos. No es solo una estructura de la Constitución, sino también es un concepto que aborda y acompaña el derecho administrativo. Excelente. La tripartición del poder está constituido por tres órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene su propia zona de reserva, en la cual deben cumplir su competencia y llevar a cabo sus funciones. La competencia la establece la Constitución y sus leyes. Son fuentes de la competencia y no es prorrogable. Excelente. Federico dice que la forma republicana se caracteriza por varios elementos y todo esto que ustedes están señalando permite caracterizar aquí o allá a una forma de gobierno como republicana. Así que continuamos. Periodicidad y renovación en los cargos públicos, es decir, que los funcionarios son elegidos por un periodo determinado y deben ser renovados al final de ese periodo. Y en segundo lugar, que la responsabilidad en la función pública es otro aspecto clave. ¿Por qué? Porque en el sistema anterior, usted piensa en el siglo
empieza en Revolución Francesa, el salto de la monarquía absoluta a una forma republicana. Bueno, el monarca en un régimen donde ejercía el poder de forma absoluta, no había división de funciones, ejercía la totalidad del poder y además no rendía cuenta de sus actos. Al salto a una república donde sí hay división de poder, donde el poder no está concentrado en uno solo y donde tiene que rendir cuenta de sus actos como funcionario o funcionarios públicos y que los cargos son renovables en el tiempo. Bueno, a eso hacemos referencia. Caracterización de la forma republicana de gobierno, publicidad de los actos, responsabilidad en la función pública. Karen, la soberanía, es decir, somos los ciudadanos los que elegimos quién asciende al poder, rige como autoridad máxima la ley, la constitución, contiene la división de poderes. Alejandro, la forma republicana de gobierno se basa en la división, control y equilibrio de los tres poderes. Y en general recibí muy buenas respuestas. De Vidar Campos, la primera parte, compartí este archivo PDF. Y ustedes aquí pueden encontrar todos estos conceptos que he ido explicando a lo largo de estas clases. Quedo a su disposición para la atención de consultas vía foro. Hoy también les voy a dejar una pequeña actividad. Tendrán tiempo de realizar hasta la próxima clase. Y bien.
Voy a ampliar para que podamos visualizar la primera parte de este trabajo que inicia con el derecho constitucional o derecho de la Constitución. Es una parte del mundo jurídico y empleamos la locución mundo jurídico como equivalente de la voz derecho. La palabra derecho origina muchas veces la polémica según la posición geofilosófica que se adopte, y en primer lugar el debate se traba entre quienes dicen que el orden jurídico que no es justo, no es derecho, en tanto que otros dicen que hay o puede haber un derecho que sea injusto sin perder por eso su juridicidad. Y hay otros debates dentro del mundo jurídico. En segundo lugar, hay quienes definen al derecho como un conjunto o un sistema de normas, en tanto otros dicen que, en primer lugar, hay una realidad compuesta por conductas humanas en relación de alteridad social. Entonces, con la locución mundo jurídico designamos, esquivando esa discusión de cuál es el objeto, dice Vidar Campos. En resumidas cuentas, cuando se pregunta acerca de cuál es el objeto de estudio del derecho, algunos dicen, bueno, es la norma jurídica, Kelsen. Y otros dicen, no, hay que ahondar sobre la superficialidad de la literalidad de una norma, de un texto, para remitirnos a la realidad, a las conductas, al valor, que todo eso forma parte de un mundo jurídico, de un fenómeno que se describe no solo con la presencia de la norma jurídica, sino también que se integra con conducta, valor y sociedad. Y en principio, el objeto de estudio del derecho es cultural y está para regular la convivencia, para lograr una sana y pacífica convivencia. Entonces, el mundo jurídico es una realidad a la que calificamos con los adjetivos de humana y social. Y ese mundo jurídico se integra o compone con diferentes dimensiones, órdenes o ámbitos, el de la conducta, de las normas y del valor. Así lo resumo y con eso es suficiente para esta asignatura, ya que profundizar en estas líneas es más complejo y lleva años, así que lo sintetizo así. El derecho constitucional, formal y material. Formal, es decir, el estudio del articulado de la Constitución Nacional, sus partes, el análisis racional normativo. Ahora, la aplicación práctica es la Constitución material. Entonces, si usamos la del derecho constitucional formal, decimos que tal contenido está dado formalmente por la Constitución escrita. Si empleamos esta otra, derecho constitucional material, el contenido se vuelve más abundante, porque estamos incluyendo lo social. El derecho constitucional formal se maneja con una constitución también formal, escrita, codificada. La Constitución es una ley, es la ley suprema, es la ley escrita. La formulación escrita está codificada, cerrada o reunida en un texto único y sistematizado.
y por su origen ya se diferencia de las leyes ordinarias o comunes. La palabra fuentes del derecho es multívoca. Hay fuentes y fuentes. Vamos a abordar este concepto de dualidad. La vigencia normológica es la de las normas y consiste en que una norma sea puesta en el mundo jurídico y permanezca en él sin un acto formal de derogación o eliminación o supresión. Y después está la vigencia sociológica y lo que requiere es la conducta ejemplar. Bueno, y así sucesivamente trabaja el concepto de derecho, de fuentes, características de la Constitución. Como el concepto de fuentes es multívoco, también hay fuentes históricas, ideológicas, normativas, instrumentales. Nos vamos a remitir al estudio de la Constitución desde lo racional normativo, formal, y voy a intentar simplificar, sintetizar para eh, acotar a lo que es sobresaliente y esencial para esta asignatura. La Constitución Argentina de 1853, a la que llamamos Constitución Histórica o Fundacional, es escrita, por lo que corresponde a la categoría de Constitución formal. Surgió en 1853 de un acto constituyente originario y se completó con otro de igual naturaleza en 1860 al integrarse la provincia de Buenos Aires a la Federación, que en la primera fecha se formó solamente con 13. Es entonces una constitución nueva u originaria que dio nacimiento a la República Argentina. La Constitución Argentina, Poder Constituyente Originario, 1853. Luego, en 1860, se produce una reforma constitucional. Racional normativo. Ese es el análisis o tipo de abordaje que ustedes y yo vamos a trabajar en esta asignatura para la explicación y el estudio de la Constitución Nacional.
con fines modestos, pero al fin y al cabo el recorrido es dentro de la Constitución Nacional Argentina. El preámbulo contiene y condensa las decisiones políticas fundamentales, las pautas del régimen, los fines y objetivos, valores y principios, el esquema del plan o programa propuesto por el constituyente. Hay normas operativas y otras son programáticas. Operativas son las que por su naturaleza y formulación ofrecen aplicabilidad y funcionamiento inmediato, sin necesidad de ser reglamentada por otra norma. Pero hay otras que son programáticas, las que proponen un programa y necesitan de esa reglamentación. Vidal Campos dice que es tan compleja esta cuestión que nos obliga a decir, dice él, que la existencia de las normas programáticas no viola por sí la supremacía constitucional. Por eso no descarta el concepto como admisible en el derecho constitucional. La constitución material equivale a un régimen político y régimen denota movilidad y proceso. La vigencia sociológica de la Constitución es la que expresa la actualidad permanente de la misma, que transcurre y se realiza en la dimensión social, como jamás le falta al Estado una Constitución y esta es dinámica. Cabe decir que el Estado está haciéndose lo que a cada momento es en vigencia de su derecho constitucional material. En cambio, lo formal tiene pretensión de dinamismo, porque encierra la aspiración y la exigencia de adquirir vigencia, de realizarse y de funcionar. Por supuesto, hay mutaciones como fenómenos de la dinámica y entonces hay que confrontar lo material con lo formal. Estas mutaciones son cambios, transformaciones reales que se operan en la constitución material sin que se produzca modificación alguna en el texto. Bueno, y así sucesivamente vamos avanzando en esta asignatura. Quedo a su disposición para atender sus consultas. Eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias por su atención.